¿Esa copa de vino en la cena o esa cerveza después del trabajo? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que desatan en nuestro cuerpo? No, no es magia, es pura química. Hoy vamos a hacer precisamente eso, seguir el viaje de una bebida desde el primer sorbo hasta lo más profundo de nuestras células, para entender la toxicología de lo que bebemos. Para descifrarlo, nuestro recorrido tendrá 6 paradas. Primero, un poco de química básica, para saber de qué hablamos. Luego, seguiremos su ruta por el cuerpo. Veremos cómo el hígado se pone manos a la obra para procesarlo y las consecuencias tóxicas de ese proceso. Compararemos los efectos de una noche con los del consumo a largo plazo. Y para terminar, conoceremos a un impostor letal, el metanol. ¡Empezamos! Venga, pues primera parada, los cimientos. Todo el mundo habla de alcohol, pero químicamente hablando, ¿qué es exactamente? ¿De qué está hecha esa molécula que nos cambia el humor de una forma tan radical? Pues en esencia es una molécula bastante simple. Pensemos en un hidrocarburo al que se le pega un grupito de átomos, un hidroxilo, SOH. Parece un detalle sin importancia, ¿verdad? Pues ese pequeño añadido lo cambia absolutamente todo. Y aunque hay muchísimos tipos de alcoholes, para lo que nos interesa hoy hay dos que son los protagonistas: el etanol, el de las bebidas, y su primo peligroso, el metanol. Y aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado, el etanol, el que todos conocemos, que nace de fermentar azúcares de uvas o cereales. Por otro, el metanol, que viene de la madera y se usa en la industria como disolvente. Químicamente son casi idénticos, pero ojo, que nadie se confunda. Uno te da resaca, el otro te puede dejar ciego. Ya veremos por qué esa pequeña diferencia es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Vale, ya conocemos a los actores principales. Ahora, que empiece la función. Imaginemos que damos un sorbo. ¿Cuál es el primer paso de ese alcohol dentro de nuestro organismo? ¿A dónde va? El alcohol no pierde ni un segundo. En cuanto llega al sistema digestivo, empieza a colarse. Una pequeña parte, como un 20%, atraviesa directamente las paredes del estómago, pero la puerta grande, por donde entra casi todo, el 80% restante, es el intestino delgado, y lo hace a una velocidad de vértigo. Y cuando digo de vértigo, no exagero. Pensemos en esto. En solo media hora, una hora como mucho, todo el alcohol de esa copa puede estar ya circulando por la sangre. Por eso los efectos se notan tan rápido, sobre todo con el estómago vacío, que es como darle un pase VIP, una autopista sin peajes directa a la sangre. La comida, en cambio, ralentiza todo el proceso. Una vez en la sangre, ya no hay marcha atrás. El alcohol se disuelve en agua que da gusto, así que se reparte por todos los rincones del cuerpo donde haya agua, o sea, por todas partes. Llega al corazón, a los riñones, a los músculos y, por supuesto, al cerebro. Y aquí viene un dato clave. No hay barreras para él. Atraviesa incluso la barrera placentaria, llegando directamente a la circulación del feto. Si el alcohol lo inunda todo, ¿quién se encarga de poner orden y limpiar? Aquí entra en escena el gran héroe, y también la gran víctima de esta historia, el hígado. Es como la planta de tratamiento de residuos más sofisticada del mundo, trabajando a contrarreloj. El hígado sigue una cadena de montaje muy específica. Primero, una enzima llamada ADH coge el etanol y lo transforma en otra cosa, acetaldehído. Y ojo con este nombre, el acetaldehído es el verdadero villano aquí, un compuesto muy tóxico responsable de la resaca y de mucho daño celular. Por suerte entra en acción una segunda enzima, la ALDH, que lo neutraliza y lo convierte en ácido acético, una sustancia inofensiva que el cuerpo puede usar como energía. Pero aquí está el quid de la cuestión. El hígado no puede ir más rápido. Tiene un ritmo de trabajo fijo, una capacidad limitada, de entre 7 y 10 gramos de alcohol por hora. ¿Y por qué tan lento? Porque esas enzimas necesitan un ayudante para funcionar, un cofactor llamado NAD. Y las reservas de ese ayudante son las que son. Cuando se agotan, la cadena de montaje se para en seco. Da igual cuánto alcohol haya esperando. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Si el sistema principal se satura, ¿qué pasa cuando el consumo es muy alto y frecuente? Hay un plan B. Pues sí, el cuerpo activa un protocolo de emergencia, el sistema MEOS. Es como abrir una segunda cadena de montaje para desatascar la producción. En la gente que bebe habitualmente, este sistema está siempre a punto, se vuelve más activo. El problema es que esta ruta alternativa es, por decirlo de alguna manera, mucho más sucia. Genera un montón de residuos tóxicos, los famosos radicales libres, que son como chispas que van dañando las células del hígado. Pero es que, en realidad, hasta la vía principal, la que parecía tan limpia, tiene un lado oscuro. El simple hecho de procesar el alcohol ya provoca un caos químico silencioso. Vamos a ver cuál es. Aquí está el meollo de todo el asunto. Imaginemos que el NAD+ es una pila cargada y el NADH es la misma pila, pero gastada. Pues bien,
El metabolismo del alcohol se come todas las pilas cargadas y deja la célula inundada de pilas gastadas. Este desequilibrio, que vemos aquí en el gráfico, lo descoloca todo. Es como si el sistema eléctrico de la célula se volviera completamente loco. Y claro, este caos tiene consecuencias muy reales. La célula ya no puede producir glucosa, lo que provoca bajones de azúcar, hipoglucemia. Empieza a acumular grasa porque no puede usarla como combustible, lo que da lugar al famoso hígado graso. Y para rematar, se llena de residuos ácidos, como el ácido láctico o el ácido úrico, que pueden causar desde fatiga hasta dolorosos ataques de gota. Todo, absolutamente todo, provocado por ese desequilibrio de pilas. Vale, hemos visto la guerra a nivel microscópico, dentro de las células. Pero, ¿cómo se traduce esto en lo que se ve y se siente? Comparemos los efectos de una sola noche de excesos con el daño que se acumula durante años. La diferencia es brutal. Una intoxicación aguda es un golpe puntual. Afecta al cerebro, sí, causando euforia, descoordinación, pero es algo temporal. Pasa. Pero el consumo crónico, eso es otra historia. Es como una gota que cae y acaba perforando la roca. El daño se vuelve estructural, permanente. Ya no hablamos de euforia, hablamos de demencia. No es una simple gastritis, es una cirrosis que destruye el hígado. El cuerpo pasa de sufrir un ataque a padecer una enfermedad irreversible. Y para rematar, volvamos a ese primo peligroso del que hablamos al principio, el metanol, una diferencia química diminuta con unas consecuencias terroríficas. El metanol es un impostor perfecto. Se cuela en el hígado y engaña a las mismas enzimas, a la ADH y la ALDH, para que lo procesen. Pero aquí está la trampa mortal. En vez de producir el inofensivo ácido acético, la cadena de montaje empieza a fabricar formaldehído y ácido fórmico. Y estos dos compuestos no son simplemente tóxicos, son veneno puro y duro. ¿Y qué hacen estos venenos? Pues van directos al corazón energético de cada una de nuestras células, a una enzima clave, y la apagan. ¡Pum! Es el equivalente a cortar el suministro eléctrico de una ciudad entera, pero a escala celular. Las células sencillamente se asfixian por dentro. Por eso los órganos que más energía necesitan, como la retina o el cerebro, son los primeros en caer. Y lo más terrible es que el veneno actúa en silencio. Hay un periodo de hasta 2 días en los que la persona intoxicada no nota casi nada, mientras por dentro se va acumulando la catástrofe. Y cuando los síntomas explotan es devastador, dolores terribles y la señal más característica, la visión empieza a fallar, como una niebla que avanza hasta la ceguera total y permanente. De ahí al coma y a la muerte hay solo un paso. Y aquí, en medio de este panorama, llega una de las paradojas más increíbles de la toxicología. El antídoto para el envenenamiento por metanol es el etanol, el alcohol bueno. ¿Cómo puede ser? Pues la enzima ADH tiene sus preferencias. Si le pones delante metanol y etanol, siempre va a elegir el etanol. Le gusta 22 veces más. Así que, al dar etanol a la persona intoxicada, la enzima se pone a trabajar con él e ignora por completo al metanol. Esto detiene en seco la producción del veneno y da un tiempo vital para eliminar el metanol del cuerpo. Y así cerramos el círculo. Al final, todo se reduce a una sola molécula. Un cambio químico minúsculo de ácido acético a ácido fórmico es la delgadísima línea que separa la euforia de la ceguera. Una prueba impactante de que en la biología de nuestro cuerpo los detalles más